Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues ya está vista Borderlands y sorprendentemente, a pesar de ser una prácticamente continuada sucesión de secuencias de acción supuestamente trepidantes, pues resulta ser una de las películas para mí más aburridas que he visto este año. ¿Por qué? Primero por previsible. Segundo, por desperdicio absoluto de tener a Cate Blanchett como protagonista y tener a Jamie Lee Curtis como secundaria absolutamente desperdiciada. El caso de Jamie Lee Curtis en esta película ya es incomprensible. Ya no sé cómo, no sé qué tipo, se me agotan los adjetivos para definirlo, ¿no? O sea, tú fichas a Jamie Lee Curtis, ¿no? Y entonces, en vez de sacarle el jugo a Jamie Lee Curtis dándole frases de guión y demás, la pones a corretear arriba y abajo, poniendo cara de pasmo y sin aclararse nada. Después, bueno, esto es una crítica que va a tener algún spoiler al final, pero lo voy a avisar con tiempo, así que podéis verla tranquilamente hasta que yo avise los spoilers. Aunque en realidad tampoco, si me apuráis, no hace falta tampoco hacer mucho spoiler. O sea, esto es lo que mucha gente probablemente muy astuta ya ha previsto, ¿no? Es decir, hubo una traducción del planteamiento, ritmo, como lo queráis llamar, trepidante de los videojuegos al cine, pero una mala traducción. Es decir, sorprende cómo el cine sigue estrellándose a la hora de querer captar el movimiento, el ritmo y todo lo que puede aportar un videojuego y convertirlo, pues eso, en una sucesión de acciones con un guión de diálogos que, bueno, yo no sé, yo creo que no sé cuánto tiempo habrán tardado en escribir este guión, pero bueno, yo creo que han tardado más tiempo en dedicarse a ver dónde iban a meter los guiños y estos jueguecitos tan de moda, y ahora supongo que después de Deadpool y Lobezno aún más, estos jueguecitos tan de moda de hacer guiñitos, ¿no? Entonces está claro que esta película tiene un entorno, una ambientación, un contexto de carácter paisajístico, por llamarlo de algún modo, que claramente está muy referenciado y muy mimético, es muy mimético de la saga de Mad Max. Pero no podemos olvidar otros referentes que yo voy a mencionar en la crítica escrita para la web de Acción Cine, pero bueno, que se queda muy lejos y años luz de esos referentes, ¿no? Pero sobre todo los guiñitos y demás están revoloteando alrededor de Star Wars, ¿eh? Esto no es hacer un spoiler, pero sí que están jugando mucho con el rollo Star Wars, es decir, desde el principio, ¿no? Y entonces los típicos chistecitos fáciles con Kevin Hart, que vuelve a demostrar en esta película, pues que no sé, que será un gran cómico estadounidense, que será un tío muy divertido y muy gracioso para irse a tomar cañas con él, pero que realmente su producción cinematográfica, su cosecha, la cosecha de su filmografía, pues hombre, se queda pobre, ¿no? El tema, lo que me explico también poco o menos incluso, es, de alguna manera, no entiendo qué se le ha podido perder en esta película. Me resulta muy difícil entender qué se le ha perdido a Cate Blanchett en esta película. Lo he estado pensando toda la película y no sé qué se le ha perdido a Cate Blanchett en esta película, porque realmente es como una especie de dibujo animado de la Warner Bros. No solo ella, sino también otras escenas de la película y un poco el planteamiento de algunas secuencias de acción, pero no tiene la gracia de un dibujo animado de Warner Bros. Es decir, es como, no sé, es una especie de perpetua carrera de persecución donde están pasando muchas cosas, donde aparentemente no deberías estar aburriéndote, pero el problema es que como todo es cliché, y encima bajo la capa, ese amplio paraguas que han cogido hoy en día como muleta, en mi opinión, de falta de recursos narrativos,
ese amplio paraguas de las referencias cruzadas, del cine posmodernista metareferencial, y de que cualquier guiñito y cualquier cosita que haga un robot graciosete, pues ya arranca alguna que otra carcajada, más que carcajada, risita, ¿eh? Esto se ha quedado en risita, no ha llegado a carcajada, por parte del respetable, por lo menos en el pase de prensa. Pues ya con eso hemos cumplido el negocio, ¿no? El viaje, y tenemos el equipaje metido en la maleta. No es así, evidentemente, y una sucesión de cliché, lo que produce es un aburrimiento casi inmediato e instantáneo del espectador, prácticamente nada más empezar la película. Es decir, es una película que insisto, para mí, y me sorprende y me molesta, porque además me molesta porque yo soy disfruto mucho con este tipo de género gamberro y disparate y demás. El problema es que ha perdido el tono gamberro y disparatado que tenía este tipo de género, porque este tipo de subgénero, este tipo de cine, no es cine de serie B de verdad, o no es cine de serie Z de verdad, por irnos más lejos todavía, porque le falta ese punto gamberro, descarado, descastado, que tienen muchos clásicos de la serie Z, que son miméticos y que son copia de los grandes éxitos tipo Star Wars o tipo Mad Max, ¿eh? Entonces, esto no es, por ejemplo, Star Crash Choque de Galaxias, que es básicamente una copia de Star Wars, creada poco después para sacar partido a la Guerra de las Galaxias, al éxito comercial de la Guerra de las Galaxias. Es una producción italiana protagonizada por Caroline Munro, y dedicada exclusivamente a mimetizar lo que eran elementos de Star Wars, pero con su propia personalidad, con su propio diseño, con su propio disparate encima, ¿no? Y con absoluta impudicia. Bien, pues esto no es Star Crash, o sea, porque todo esto lo quieren hacer, pero lo quieren hacer estilizado, elegante. Lo quieren hacer como si el mero juego con la mimetización, con la copia, se convirtiera en una especie de arte en sí mismo, ¿no? O de arte creativo, o de disciplina creativa en sí misma. Obviamente no es así. Es decir, cuando hay una sucesión de clichés copiados de otras películas y hay un tema de explotación, el camino, en mi opinión, que te queda es llevarlo con mucha cara dura, con un tono picaresco, gamberro, descarado, y sobre todo no puedes convertirlo en una especie de reivindicación de tu propia creatividad, porque realmente no hay nada de eso. Es decir, aquí lo que hay es un juego mimético de clichés. Aquí se hace cliché del cliché, no de los originales, y pues está prácticamente todo el recorrido por Star Wars y demás, ¿no? Y no sé qué se le ha perdido a Cate Blanchett. Creo que lo que ocurre, y no es culpa de Cate Blanchett, yo me imagino que sobre el papel, sobre el guión, a lo mejor esto parecía más divertido, más gracioso y más entretenido de lo que finalmente es. Pero bueno, hay otra película que usaría como referencia, por ejemplo, Tank Girl. Tank Girl no es una película, no es una gran película ni mucho menos, pero Tank Girl, que es una adaptación de un cómic, tiene ese punto gamberro, descarado, que hace que te la tragues. Otra referencia, bueno, esto es que estoy pensando en películas que son muy Z, muy cerca de la serie Z, ¿no? Por ejemplo, no voy a decir que sea peor que Galaxina, pero la realidad es que Galaxina te ofende menos, porque Galaxina no pretende ser otra cosa que una película de explotación cutre de andar por casa, ¿no? Un poco en la línea de esta que decía de Star Crash, Choque de Galaxias, mirándose en el espejo de Star Wars de George Lucas, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Cherry 2000 con una especie de referente también Mad Max, correteando por el desierto arriba y abajo, pues también podría tener su punto superior a esta película, a Borderlands, porque Borderlands lo que hace es crear expectativas. Borderlands tiene un diseño de personajes, tiene un diseño visual, tiene unos actores. No lo digo tanto por Kevin Hart, pero ya digo que a mí me parece que la cosecha personal de Kevin Hart, la filmografía de Kevin Hart, es, vamos a llamarla, por ser razonables y sensatos y no pasarnos de la raya, floja,
pero se podría hacer algo mucho más hiriente. Pero en el caso de Cate Blanchett, por ejemplo, o en el caso de Jamie Lee Curtis, pues hombre, si tú tienes a estas dos actrices en el reparto, esperas que haya algo que de alguna manera les permita tener su espacio, ¿no? Y ya de alguna manera, ¿no? Pues ya digo, no es el caso, ¿no? Pero cuando tú te vas a ver Galaxina, o tú te pones a ver pues esa de Cherry 2000, pues no esperas tampoco gran cosa de lo que te vayan a ofrecer, ¿no? Otra posible, Cazador del Espacio, Aventuras en la Zona Prohibida, protagonizada por Peter Strauss, una película que encima se quiso estrenar con movida de 3D. Pues es otra película referencial del tipo de producto que podríamos habernos encontrado sin gran alarde de exigencia pues en esta Borderlands. Pero nada de eso está aquí, porque ya digo, es una sucesión de clichés sin ritmo, porque se van sucediendo, no hay los convenientes respiros de creación de personaje y demás. Meten ahí al final van como con muchas prisas y te meten ahí una especie de flashback explicativo de un personaje clave y central. Insisto en que esto sigue sin ser un spoiler, porque no estoy aclarando ni de qué va el flashback ni quién es el personaje. Pero este tipo de recursos de decir, bueno, bajo el amplísimo paraguas y bajo un paraguas, en mi opinión, que se está convirtiendo en algo muy, muy indolente y permisivo del homenaje y del guiño, entra esta especie de adoración del cliché por el cliché y de pensar que el cliché ya te tiene vendido el tópico, ya te tiene vendido el arquetipo, ya te tiene vendido la película. Y realmente lo que no hay es una construcción. O sea, creo que volvemos a tener un problema clave del cine de nuestro tiempo, que es el tema de la deficiencia de guión. Es decir, realmente hay unos personajes que son absolutamente bidimensionales, son como recortables. Y hombre, yo ya, por la edad que tengo, ya digamos que puedo pensar en estas cosas. A lo mejor gente más joven no, pero cuando yo era muy chaval, tenías la posibilidad de tener o el típico juguete, cualquier tipo de juguete de plástico, ya fuera cualquier tipo de juguete de plástico físico, o podías tener el recortable, ¿no? Y el recortable, cuando lo tenía, decía, bueno, yo juego con los recortables porque no me queda otra, pero en realidad lo que molaba era el juguete en 3 dimensiones de su plástico y tal, para hacer tus chorradas y tus batalletas y tal. Y hacer batalletas con los muñequitos estos recortados, pues hombre, quedaba un poquito cutre, pobre, ¿no? Un poquito falto de... Bien, pues el problema es que esto le pasa un poco a los personajes de Borderlands, que son recortables bidimensionales. Y hombre, así da un poco de sí, lo interprete Jamie Lee Curtis o lo interprete Cate Blanchett. Además, Cate Blanchett está en pose constante no sé, como si estuviéramos anunciando algún tipo de perfume de Dior o algo así. Quiero decir que es que yo creo que ella misma sabe que el personaje no tiene mucho más recorrido que lo que es esa bidimensionalidad, ¿no? Me parece que celebrar la bidimensionalidad como un guiño, como un chiste, como una diversión, es un error. Y creo que lo que da son películas flojas, tan flojas como esta Borderlands, ¿no? Y entrando un poco en territorio spoiler, avisado queda. Pues hombre, hay que decir que la película prácticamente tiene el mismo ritmo desde el principio hasta el final, que como digo es una persecución constante y que en esa persecución se van sucediendo guiños a la cantina de Star Wars, el célebre Han disparó primero, guiños a R2D2, guiños ya desde el principio al rescate de la princesa Leia en la Estrella de la Muerte, y no tienen gracia. O sea, a ver, no nos confundamos. En Deadpool y Lobezno hay varios chistes que funcionan muy bien, que te sonríes y tal y que funcionan, ¿vale? Pero es que aquí los chistes no funcionan, están como fríos, están todavía como por cocinar, es como si sacas el plato antes de tiempo, ¿no? Del horno. Están por cocinar, no hay un gancho real. Después, desde un punto de vista visual, poner a la gente a corretear arriba y abajo, por ejemplo, pues evidentemente hay monstruitos. Si es que es incomprensible, porque hay monstruitos, hay mutantes disparatados. Hay y por eso lo he metido ahora en esta zona de spoiler, hay una continua alusión
a través del ejército antagonista a los Stormtroopers. Hay una broma de Kevin Hart sobre que dentro del casco no se puede respirar. Dentro del casco, que es un casco que es claramente una copia de los Stormtroopers. Hay una serie de cosas que no dudo que en otros medios sí funcionan como cliché, que este es otro asunto, pero en el cinematográfico, el cine tiene que empezar a reivindicarse un poquito ya como lenguaje, yo creo que ya como lenguaje propio. Creo que hay que ser más respetuosos con las películas. Creo que hay que ser más respetuoso con el público que va al cine. Y creo de verdad que ya lo de hacer películas cliché con recortables es que está un poquito pasado de moda. Eso puede que tuviera su gracia en su momento, pero ahora ya no la tiene. Y también me pregunto otra cosa. Aquí sale una alusión a Cthulhu, por ejemplo. Cthulhu de Lovecraft. Pero es una alusión tan tan innecesaria, tan tontorrona, tan bidimensional y de recortable. Jamie Lee Curtis mirando allí una especie de representación del célebre pulpete, del célebre pulpo de Lovecraft, y después al final de la película aparece el pulpo de Lovecraft, que no es el pulpo de Lovecraft, aparecen unos tentáculos que tú recuerdas y dices, anda, mira, eso es lo que estaba mirando Jamie Lee Curtis. Qué interesante. Bueno, el desarrollo que tiene, sobre todo en su segunda mitad, la película, cuando tú ya te das cuenta de que lo que sospechabas al principio, y es que esto no va a ningún sitio, se confirma totalmente, y empiezas a decir, de verdad esto no dura tanto y se me está haciendo muy largo. Cuando tú pasas esa frontera y ya entramos en la segunda parte de la película, por decirlo de algún modo, lo que te empiezas a encontrar es pues una especie de falta de recurso narrativo que no sea hacerle planos a Kate Winslet ejerciendo como pistolera, como cazarrecompensas tipa dura. Y es cuando te das cuenta de que están siendo se están confiando mucho en que lo que puede funcionar en otro medio es perfectamente trasladable al cine. Y ese es el error. De verdad, creo que en el traslado, en ese paso de fronteras de un medio a otro, es donde está una de las claves de por qué este tipo de películas acaban resultando tan aburridas. Pero también te das cuenta de otra cosa. Te das cuenta de que qué pasa, porque también vamos a encontrar una cosa, eso hay que decirlo. Parte de la crítica o parte del público va a celebrar con grandes actos efusivos pues muchas de los momentos de la película como si fueran el sumum de... Y yo quiero recordar que esta película es, quiero opinar, mejor dicho, pero también recordar que esta película tiene el nivel de muchas de esas películas que acabó haciendo Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren, y yo diría que hasta Steven Seagal, cuando se fueron a rodar, digamos, pues por ejemplo, a Europa, se pusieron a rodar películas de serie Z en Europa, o incluso el propio Wesley Snipes cazando vampiros en el desierto y demás. Es decir, películas que son películas de serie B precipitándose al abismo de la serie Z, pero a las que, insisto, les falta esa gracia de la serie Z, de ese descaro, de esa gana de gamberrear. Pero claro, para eso tienes que saltarte las barreras de las películas autorizadas para públicos amplios, y tienes que ir de alguna manera a un juego que te meta más en un territorio, pues eso, de ese descaro, del guiño y de reírte de tu propio producto. El problema es que yo creo que estos se toman demasiado en serio. O sea, yo creo que hay momentos en los que, aunque hay guiños y demás, ellos mismos se toman demasiado en serio, y he citado un montón de películas un poco para referenciar. En fin, habrá más referencias de estas y ampliaré más el tema en el texto para la revista, pero de momento yo creo que para la crítica, para la videocrítica, con esto ya sobra. En mi opinión, una de las películas más aburridas del año, 2 estrellas, y ¿qué queréis que os diga? Para mí ha sido una sorpresa en negativo, teniendo en cuenta que no es que tuviera tampoco grandes expectativas, pero hombre, esperaba que por lo menos me dieran un ratito de entretenimiento, que no ha sido el caso casi desde el principio. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.